nuestra presentación de lo que tiene que ver con el análisis del entorno. Es decir, vamos a ver en cuánto el entorno, el contexto afecta a nuestros emprendimientos o a nuestros proyectos o a nuestras empresas. Primero vamos a ir a la clásica definición, ¿no es cierto? ¿Qué es el entorno? Bueno, a ver, el sentido común nos dice que el entorno es lo que está por fuera de algo o el contexto. Aquí tenemos una definición que dice que es el conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, entre otros, ¿no es cierto?, que rodean una cosa o a una persona o colectividad o época e influyen en su desarrollo. Claramente, esta definición nos está diciendo que el contexto tiene una influencia sobre algo, que pueden ser personas, profesionales, cosas, empresas, ideas. Eh, Habitualmente podemos hablar del entorno para distintas aplicaciones, como por ejemplo nuestro entorno familiar o el entorno de las naciones o el entorno social. Y también podemos graficar al entorno como aquello que está fuera del contorno. Es decir, podríamos decir que si estos son los sujetos, si hablamos de personas, naciones, empresas, aquello que está por fuera de este entorno sería este contexto que de alguna manera influye sobre las personas. Obviamente hay un doble juego, ¿no es cierto? Habitualmente este contexto influye o afecta el comportamiento de estas personas, pero tengamos en cuenta que también puede darse la inversa, es decir, que estas personas, empresas, gobiernos, naciones, bloques económicos o sectores influyan sobre el contexto. Algunos sinónimos de contexto, bueno, dijimos recién entorno, por supuesto, marco, ambiente, son todos palabras que podemos usar como similares. Ahora, ¿qué pasa con el entorno? ¿Por qué es tan importante y nos detenemos a analizarlo y a trabajar en él? ¿Por qué es tan importante? Bueno, claramente el entorno es importante básicamente, bueno, como dijimos recién, porque ejerce una gran influencia en, en- en las personas, en las empresas y organizaciones y demás, pero por sobre todo porque el entorno es cambiante. Como vimos antes, teníamos acá un entorno de un color y al estar, luego al cambiar a otro color, claramente hasta la figura se ve diferente, ¿no es cierto? Entonces, el entorno es cambiante, es impredecible, es muy complejo y bueno, como decíamos antes, ¿no? En la mayor proporción de veces nos condiciona y en algunas veces es posible también cambiar ese contexto, por supuesto. Pero para cambiarlo, quizás se puede cambiar en forma deliberada o quizás no. Es decir, se puede tener conciencia de lo que se quiere cambiar y quizás para recibir una mejora, por ahí estamos influyendo en el contexto sin quererlo y ocasionando algunas consecuencias quizás no previstas. Vamos a analizar un poco esta frase tan contundente de Heráclito, que dice que lo constante, a ver, lo más constante en esta vida es el cambio. Parece una contradicción, pero es tan cierta. Constantemente todo cambia, aunque quizás no lo veamos o no lo percibamos, em, pero, pero nada es permanente. Inclusive, a ver, nosotros mismos los seres humanos eh, cambiamos periódicamente nuestras células y no somos los mismos. Eh, Fíjense qué interesante esto que dice aquí abajo, que dice todo fluye, nada permanece, y esta
esta parte más gráfica que dice, nunca te bañarás dos veces en el mismo río. Entonces, ese es el contexto, ese es el ámbito en el que nosotros nos desarrollamos. Nos podemos imaginar, por ejemplo, que somos, cuando nos tomamos un baño en un mar, ese mar va cambiando y nosotros podemos estar ahí y vamos a tener distintas sensaciones y vamos a tomar distintos recaudos y vamos a realizar distintas acciones. Entonces, partamos de la base que lo más constante en esta vida es el cambio. No hay que tenerle miedo, pero sí hay que tener herramientas para poder analizarlos, diagnosticarlos y quizás también predecirlos en la medida de lo posible y con el margen de error que puede suceder. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de identificar el contexto, conocerlo? Bueno, acá tenemos una frase que dice, algunos se resisten al planeamiento porque dicen que el ambiente es inestable. Bueno, como dice en la filmina, vaya argumento, ¿no? O sea, si hay algo inestable, bueno, con más sentido hay que planear. Seguimos leyendo. Cuando el ambiente es estable, es justo cuando no hace falta planeamiento. Es decir, cuando hay algo que no cambia, que es constante en el tiempo, bueno, por supuesto, no es tan necesario planear, pero el planeamiento, sigue diciendo esta frase, requiere simular el ambiente, simular ese entorno para detectar lo que puede ocurrir en el futuro. Fíjense qué tan importante es esto que de alguna manera puede predecir en alguna probabilidad lo que va a pasar. Bueno, como sigue diciendo la frase, precisamente porque este puede variar. Si el ambiente no cambiase, la retroacción a corto plazo de la experiencia conduciría, tarde o temprano, a su cabal conocimiento por quienes sobrevivan, como en toda selección natural. Es decir, de alguna manera está hablando de la teoría darwiniana de, bueno, la necesidad de conocer el entorno eh, va a permitir sobrevivir a las experiencias. Y por último, termina diciendo que el hombre es tal porque trata de extraer datos futuros a partir de la más pequeña redundancia del presente a fin de anticiparse y dominar su porvenir. Así que, bueno, claramente es importante conocer el contexto, el entorno actual. ¿Por qué? Y porque de alguna manera me va a dar herramientas para actuar hoy y también para actuar hoy, pero ya mirando en el futuro próximo. Ahora, bueno, perfecto, y sabemos que existe un entorno, ¿no es cierto? Pero, eh, ¿de qué manera podemos conocerlo? ¿Cómo se hace para que se observa, se mira, ¿sí? Bueno, a ver, lo fundamental para conocer el entorno es poder acceder a información, eh, a- después, por supuesto, analizar esa información y en una instancia posterior generar diferentes escenarios de- de probabilidades de ocurrencia como para poder establecer acciones que se pueden tomar en cada uno de ellos. Ahora, quizás nos parece un poco raro y quizás esto de analizar el entorno sea para personas muy experimentadas en esto, pero en realidad nosotros somos los primeros y los expertos en analizar el entorno en nuestra vida cotidiana. Y a partir de ese análisis del entorno tomamos decisiones y solemos tomar buenas decisiones. Por ejemplo, fíjense, ahí aparecen un indicador que habitualmente estamos chequeando y a partir de él tomamos decisiones. Por ejemplo, podemos decidir el nivel de temperatura que vamos a elegir para un determinado ambiente. Podemos elegir qué vamos a almorzar o qué vamos a cenar,
O podemos decidir qué indumentaria vamos a usar. Es decir, que eh, constantemente analizamos el entorno, quizás de una forma poco formal, pero siempre estamos chequeando las variables que están a nuestro alrededor para tomar diferentes decisiones. Así que no hay que tenerle miedo a este proceso, solamente hay que formalizarlo y generar pasos ordenados para que puedan servirnos y que también no sea un trabajo demasiado grande y podamos sacar conclusiones valederas. Ahora, perfecto, pero ¿qué consecuencias puede tener no analizar el entorno? Y si vemos rápidamente estas dos imágenes, bueno, pueden ser grandes y acá estamos ya sí hablando en términos de empresas, es decir, tenemos el caso de dos empresas que quizás o no vieron el entorno o no pudieron reaccionar a él porque el entorno cambió más rápido de su capacidad de reacción. Bueno, acá tenemos una que es Kodak, era una de las marcas líderes en la venta tanto de cámaras de fotos, pero por sobre todo de los rollos de fotografía, con los que se tomaban las fotografías, y el otro, quizás un poquito más actual aún, es la historia de Blockbuster, era esa cadena de grandes videoclubes que, por supuesto, hoy fue absolutamente avasallada con la llegada bueno, de emprendimientos como Netflix y otros tantos que hoy ya están presentes en la transmisión por streaming de contenidos televisivos, ¿no es cierto? Ya tenemos también eh, canales de Apple, tenemos por otro lado Amazon y en breve también va a estar Disney. Bueno, entonces fíjense que no analizar el contexto, obviamente, y no usarlo como herramienta para tomar decisiones puede realmente tener consecuencias complicadas. Vemos ahí una imagen de semillas, ¿no es cierto? Eh, bueno, hemos asociado la palabra semilla con la etapa de los emprendimientos que está todavía en la previa a la puesta en marcha, que puede ser desde etapa idea a una etapa posterior ya con un modelo de negocio definido, en etapa de validación del problema, del cliente, del mercado y demás. Es cuando todavía este proyecto está por avanzar y tiene gran potencialidad. Por eso lo llamamos semilla. Bueno, sabemos que no todas, y como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que no todas las ideas de negocio son potenciales empresas, ¿no? Entonces podemos decir que podemos sembrar en algún contexto buenas semillas, es decir, emprendimientos, proyectos o ideas que tengan gran potencial o quizás no tan buenas o malas semillas, ¿sí? Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, claramente aquí la posibilidad o la potencialidad se va a concretar en la medida en que esta semilla o la calidad de este proyecto sea bueno o no, ¿sí? Es decir, estamos analizando solamente el proyecto y decimos, bueno, este proyecto va a funcionar bien porque es bueno per se. O este proyecto no tiene futuro porque tiene tales y cuales limitaciones. ¿Sí? Estamos viendo solamente el proyecto. Ahora, estas buenas o malas semillas pueden estar contextualizadas por, fíjense, buenos o malos ámbitos, entornos, lugares. Si volvemos a la agricultura, al ejemplo de la agricultura, si colocamos una semilla en un ambiente desértico, bueno, con las características que tienen ese tipo de ambiente, seguramente, salvo que esta semilla sea especial para ese ámbito, no va a crecer. En cambio, en un ambiente
que tenga mejores condiciones para esa semilla en particular, es mucho más probable que ese cultivo crezca. Bueno, lo mismo sucede con los emprendimientos. Es decir, quizás haya muy buenas ideas que están ubicadas en el contexto equivocado y por eso se echan a perder. Y por lo tanto, esto nos termina de redondear esta idea que el análisis del entorno es fundamental. Vamos a contextualizarnos un poquito. Cuando hablamos de emprendimiento, nuestro emprendimiento y el entorno está formado por dos etapas o dos partes o dos capas muy claras. Nuestro emprendimiento está enmarcado en un sector, es decir, que es fundamental al tener una idea de negocio o un emprendimiento en etapa semilla, avisorar cuál es el sector al que pertenece este emprendimiento. Y quizás hoy en día se está dando que un emprendimiento pertenece a más de un sector, porque existen fusiones de actividades y eso es lo que va generando y agregando valor constantemente. Sabemos, por ejemplo, que hoy la tecnología se une con la biología, por ejemplo, y genera el sector de biotecnología, eh, por dar un ejemplo. Entonces, analicemos a cuál sector se pertenece esta idea o este emprendimiento. Hay veces que nos pasa que pensamos que nuestro emprendimiento pertenece a un sector y realmente pertenece a otro. Entonces, ese es el punto inicial. Y ese es uno de los contextos que tenemos que analizar, el sector. Y por otro lado, el contexto general, el contexto donde intervienen ya otras variables que no son solo las propias del sector, ¿sí? Entonces, como termina diciendo la Filmina, el contexto influye en la actividad en general y particularmente en la realidad sectorial del emprendimiento. Vamos a pensar cómo analizar este entorno y es fundamental que tengamos en cuenta, un poco para tener un orden y para poder ver las cosas más fácilmente, que este proceso de ir de lo general a lo particular es lo más indicado o más apropiado y nos deja ver más claramente a nuestro contexto. Es decir, cuando hagamos cualquier análisis de contexto, lo ideal es iniciar en el nivel general y llegar al particular. Por ejemplo, acá damos el caso del análisis geolocalizado, ¿no es cierto? Entonces, pensemos cómo está nuestro emprendimiento o el sector, por ejemplo, de nuestro emprendimiento a nivel mundial, que eso nos va a dar una pauta de la evolución. Seguramente eh, podemos encontrar tendencias que quizás todavía no encontré en mi ámbito nacional y menos aún en el nivel local. Entonces, cualquier análisis de contexto tiene tres capas y lo recomendable a modo, a ver, tanto para el entendimiento, tanto para poder sacarle el mejor provecho, es avanzar desde lo que pasa a nivel mundial y llegar luego al local o ir de lo general a lo particular, ¿sí? Para no solamente hacer el análisis en lo que tiene que ver con la geolocalización. ¿Cómo puedo analizar el contexto? En realidad hay diversas herramientas. eh, Hoy vamos a ver una sola de ellas, pero todas estas herramientas se complementan. Es decir, un mejor análisis de contexto tiene que ver con quizás sumar esta serie de herramientas que se listan para dar una vasta visión del mismo. Entonces tenemos el análisis Pestel, que es el que vamos a analizar hoy,
el de escenarios y su formulación, el de las fuerzas competitivas asociado al modelo de Porter y el de identificación de oportunidades y amenazas, que es una parte del famoso FODA que se suele utilizar. Pero bueno, hoy nos vamos a detener en el análisis Pestel. El análisis Pestel es una herramienta muy interesante para justamente el análisis del contexto, del entorno, eh, y la pueden usar tanto empresas que están en funcionamiento como también emprendedores. Es decir, lo puedo usar para analizar dónde va a estar ubicada una idea o también para generar estrategias de operación de una empresa que está en funcionamiento. En realidad, el análisis Pestel es un análisis que en principio nos ayuda a identificar cuestiones y analizarlas en forma sistemática, eh, y ver cuál es el impacto que puede llegar a tener en aquella idea, proyecto o aquella empresa o aquella estrategia en la que estoy trabajando. Como presentación, el nombre Pestel tiene que ver con un acrónimo, con las iniciales de los distintos aspectos que se van a analizar en el mismo. La P tiene que ver con la parte del contexto política, volviendo para atrás. El problema del análisis de contexto es que uno no sabe por dónde empezar, y no sabe hasta dónde profundizar. Entonces, lo interesante de este análisis es que nos va ordenando y nos va diciendo cuáles serían los aspectos importantes a visualizar. Entonces, volviendo, este análisis es un acrónimo de las siguientes palabras. Análisis del entorno político, del entorno económico es la E. La S tiene que ver con el entorno sociocultural, la T con el análisis tecnológico. La siguiente E tiene que ver con un aspecto que cada día va tomando más relevancia, que es con el análisis ecológico. Y por último, la L tiene que ver con el análisis del aspecto legal de este contexto que vamos a analizar. Así que a partir de ahora lo que vamos a hacer es repasar rápidamente cada uno de estas letras, ¿no? O de estos aspectos que se recomienda analizar. Bueno, la primera dijimos que es la P, que tiene que ver con lo político. Entonces, lo que se propone es que eh, hagamos un análisis justamente de todos aquellos factores que tienen que ver con la clase política o los aspectos políticos, tanto a nivel, volvemos a decirlo, ¿no? Mundial, nacional y local, que puedan tener algún tipo de influencia sobre el sector, ¿sí? O bien sobre mi propio emprendimiento o empresa. Eh, a ver, como ustedes lo ven en las filminas, es importante que se analicen, bueno, las diferentes políticas del gobierno, si el gobierno está por cambiar o no, si hay política fiscal, si se están tratando o evaluando diferentes medidas en las políticas comerciales. La política fiscal tiene que ver con impuestos, subsidios que puede haber en diferentes países o en el que estoy trabajando y que quizás puedan ayudar o no a el emprendimiento en el que estoy trabajando. Entonces, la idea es que pensemos qué pasa en este sector político, qué puede influir sobre nuestra idea, sobre nuestra empresa, y en lo posible, como siempre digo, escribirlo, anotarlo, aunque sea en forma puntual, pero tenerlo presente porque probablemente después nos pueda servir para hacer esta reflexión. Ahora estamos en la etapa quizás de detección. El siguiente punto, que es el económico, por supuesto que es el que primero se nos viene a la mente al momento de analizar el entorno. Entonces, aquí lo que hay que vislumbrar son cuáles son las cuestiones económicas, tanto actuales como futuras,
eh, pueden afectar a mi emprendimiento o a la economía en general. Acá podemos analizar si, bueno, la economía está en un periodo de crecimiento, de recesión, en qué etapa de un ciclo económico está, qué tipo de política económica está llevando a cabo el gobierno, si hay una participación activa del Estado en la economía o no, qué pasa con los niveles de inflación, qué pasa con el Producto Bruto de un país, está creciendo o no está creciendo. Otra cuestión muy importante para los emprendimientos tiene que ver con las tasas de interés, que es el valor del costo del dinero en el tiempo. Bueno, tasas de desempleo, numerosos indicadores que muestran la eh, salud económica tanto del país o de la localidad en la que esté desarrollándome o quizás de alguna otra localización en el mundo donde pueda tener algún tipo de relación a partir de mi actividad. La siguiente letra que vamos a analizar del análisis Pestel es la de el aspecto sociocultural, que realmente también está tomando gran relevancia porque insta a reflexionar sobre aquellas cuestiones que suceden en cualquier sociedad y que seguramente afectan a nuestro proyecto. ¿Por qué? Y porque hay fuertes tendencias, estas tendencias son cambiantes. A ver, por ejemplo, podemos hablar de las modas, ¿no es cierto? La forma de comunicarnos, la conciencia que pueden tener las personas hoy en día sobre la salud o la nutrición. Obviamente, la cuestión demográfica, ¿no es cierto? Cómo es la calidad de vida de las personas de cierto sector, la tasa de natalidad, de mortalidad. Eh, También cuestiones religiosas o cuestiones de pensamiento de ciertos grupos sociales que claramente influyen puede ser en la demanda de cualquier producto o servicio que nosotros podamos ofrecer en el mercado. Entonces, tener en cuenta las tendencias y las modas y las cuestiones tanto sociales como culturales son fundamentales para la salud de cualquier emprendimiento. Bueno, cuando llegamos a la T de tecnología, sabemos que la tecnología está cambiando pasos agigantados. Sabemos que cada día más la tecnología está inmersa en la vida cotidiana y sabemos que la tecnología está cambiando paradigmas, reglas de juego, inversiones, usos de la energía, eh, análisis de la información, seguimientos de datos, robótica, bueno, procesos productivos. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta por varios motivos. A ver, por un lado, porque la tecnología puede potenciar en algún aspecto la actividad que subyace detrás de mi emprendimiento o de mi empresa. O por otro lado, lo que podría llegar a pasar también es que la tecnología desplace a cierto aspecto de mi producto o mi servicio. Entonces, es muy importante tenerla en cuenta porque además es transversal al resto de los aspectos. Otro nivel, otra de las letras de este análisis PESTEL, y en este caso la segunda E, que es el aspecto ecológico y medioambiental, es el que quizás ha tomado más relevancia en el último tiempo, ya que claramente los problemas de cambio climático y medioambientales son cada día más visibles y existen cada vez mayores movimientos en pro de su cuidado y de la conciencia de la utilización de los recursos. Por lo tanto, también eh, es un aspecto muy importante. Y es muy importante porque cualquier idea o emprendimiento que tenga en cuenta este factor y de alguna manera lo cuide, lo promueva, seguramente va a tener un empujón, un viento de cola mucho mayor que cualquier otra idea, proyecto o estrategia que justamente o no lo tenga en cuenta o quizás
al contrario, ¿no? Produzca algún daño medioambiental importante y eso seguramente va a ser una limitación tanto para la puesta en marcha como para el funcionamiento y también para quizás los costos de ese emprendimiento. Y para terminar tenemos la L, ¿no? Del análisis legal, que por supuesto tiene que ver con toda la normativa legal que se relacione con el proyecto, que puede tener impactos, como dijimos en los otros casos, positivos o negativos. Entonces, es importante estudiarlas y hay que tener en cuenta que también tenemos que hacer el análisis legal, perdón, ahí está, el análisis legal tanto en el propio ámbito donde estamos desarrollándonos, pero también con todo aquel ámbito con el que tengamos contacto y hagamos o realicemos intercambios. Entonces, eh, es realmente muy importante y quizás, como siempre suelo decir, es uno de los primeros puntos que permiten filtrar ideas de negocios. Es decir, cuando a alguien se le ocurre alguna idea, algún proyecto, lo primero que hay que analizar es si está legalmente avalado, si las leyes lo permiten, no porque se esté generando alguna actividad ilícita, sino porque puede haber restricciones a ciertas actividades en algunos momentos o en algunos lugares. Entonces, la L del análisis legal del PESTEL es muy importante y además, bueno, sabemos que cualquier violación a una cuestión legal puede tener costos muy elevados. Así que terminamos acá con el análisis del entorno y especialmente con esta herramienta que es el análisis PESTEL. Eh, Así que los invito a que puedan empezar a primero pensar, bueno, ¿en qué sector está ubicada mi idea proyecto, mi emprendimiento o mi empresa? En principio. Y después los invito a que paso a paso vayan desgranando cada una de estas letras del pestel y vayan anotando estas cuestiones principales que les parece a ustedes que pueden suceder y que pueden influir en, en su emprendimiento. Para luego, porque esto no es solamente diagnosticar, sino o encontrar estas variables, para luego sí hacer un análisis y sacar conclusiones y quizás sí poder avanzar en distintos escenarios para poder establecer estrategias en el caso del cumplimiento de cada uno de ellos. Así que los dejo confeccionando su propio pestel. Gracias.